Gracias, señor presidente. Hoy traemos a esta Cámara una interpelación relacionada con el turismo y la nieve. El sector del turismo todos sabemos que representa casi el 9% del PIB y, en concreto, el sector de la nieve, el PIB puede llegar hasta el 66% en algunos valles. Creemos que desde su consejería, señor Soro, desde Chunta Aragonesista no se está apostando por la nieve, no se le está dando la importancia que tiene y se está agravando de tal manera que, de momento, creemos que esta campaña, la inminente campaña 2015-2016, está perdida. Las siguientes, pues bueno, habrá que ver. La nieve en Aragón en cifras, pues bueno, para hablarle que el SKI representa una alternativa y potencial actual de futuro para la diversificación de lo que son los ingresos del turismo de una economía como la aragonesa. 140 millones de riqueza que generan el territorio. De cada 100 euros, usted sabe, consumidos por el esquiador, pues 20 se quedan en la estación y 80 se repercuten en el territorio. 1.100 empleos directos, 12.000 empleos indirectos, 1.370.000 esquiadores que usan la temporada, incrementándose poco a poco cada año. Y, perdón, por hablar de la procedencia de los esquiadores, pues bueno, el 90% son nacionales. 1 de 4 turistas de nieve en España elige una estación aragonesa. Y el 10% son internacionales, principalmente de Francia y Portugal. Los aragoneses representamos el 30% del total de los esquiadores en nuestras estaciones, 7 estaciones alpinas, y representamos el 30% del dominio esquiable en España. Todos sabemos el esfuerzo inversor que se ha realizado por el sector de la nieve en Aragón, que ha sido en los últimos 10 años muy importante. Ha invertido Aragón más de 200 millones de euros en la nieve. Hoy voy a mostrarles que se han cargado o que no vamos a tener grandes garantías de éxito en esta temporada 2015-2016, porque sí que creemos que no se han desarrollado las cuestiones que hacen que se apueste por el sector del turismo. Deciden poner un impuesto, y usted me dirá, no desde su consejería, pero desde luego sí desde su consentimiento con su socio de gobierno, que grava a las empresas que en estos momentos están ajustando los precios para ser competitivos. Ahora que parece que despuntaba el tema de la nieve, que se han hecho una apuesta muy importante por ello, creemos que es un mazazo muy importante en el sector. Se habla que los beneficios que tiene Astún, por poner un ejemplo, como estación, será lo que tenga que pagar el impuesto del cable. De maravilla, eso es un buen negocio. En Aragón la situación es diferente. Al ser socio de gobierno, el gobierno de Aragón, pues saldrá el impuesto por un lado, pero entrará por otro. Un trueque prácticamente de dinero sin más, que lo que me pregunto yo es a quién beneficia, al gobierno de Aragón, pero a quién perjudica, pues a los esquiadores y a las empresas que viven en Huesca del sector de la nieve. Subirán el precio del impuesto de cable, pero es que ustedes además suben el abono de temporada. ¿Van a hacer lo mismo con el forfait? Se han mantenido durante muchas temporadas para no gravar el esquiador y este año deciden subirlo. Subida del precio de abono de temporada, junto con no ofrecer este año el forfait único para las 7 estaciones, de momento no lo hemos visto, que se vendían en común y que juntaban las estaciones públicas y privadas. Eso nos permitía ser mucho más competitivos. La no unión de estaciones, de la que también hemos hablado con usted. El proyecto de conexión del dominio esquiable de las estaciones de Astún, Candanchu y Formigal debe cobrar todo el protagonismo por el efecto multiplicador que tendría sobre el nivel de producción de empleo en los valles de Aragón y Tera y en general en todo el territorio de la comunidad autónoma. Aragón daría un paso de gigante pasando del concepto de estación al de dominio esquiable. Aragón no tendría competencia en España. Aragón se pondría a la cabeza por delante de Baqueira Beret, de Sierra Nevada, y competiríamos con los grandes dominios europeos. Esto permitiría a Aragón mejorar sustancialmente la oferta en el mercado nacional e internacional y abrir las puertas a los grandes turoperadores que usted sabe que requieren más de 200 kilómetros esquiables para poder operar. Y finalmente, impuesto de cable, subida, la no unión de estaciones y las acciones de promoción. En su programa electoral de Chunta Aragonesista usted mencionaba 2 aspectos, que era promocionar el turismo a través de campañas e inversiones en publicidad y hay que generar nuevas oportunidades que contribuyan al desarrollo económico y a la vertebración del territorial. Han quitado muchas de las acciones de promoción de nieve en Aragón que se hacían en los últimos años y que desde luego aumentaban el número de visitantes sin duda. Fíjese. Se vinilaba a Tocha durante 2 años para captar esquiadores madrileños. Se hacía un convenio con Renfe para paquetizar viajes con AVE. Se hacían campañas nacionales de comunicación en radio y prensa para captar turistas nacionales. Campañas de promociones en Londres, en la feria y el vinilado de autobuses en Londres para captar esquiadores británicos. Se hacía una campaña de promoción en el sur de Francia asistiendo a ferias y campañas de Mapis y Bus Blanco en el sur de Francia para captar esquiadores franceses. Se hacía un contrato con el turoperador belga TUI para meter en sus catálogos la oferta de nieve aragonesa. Se hacía un viaje de familiarización con agencias de viajes rusas para captar esquiadores rusos. Acciones de especial impacto y promoción en el mercado madrileño y valenciano, acciones de promoción en calle a público final.
Se hacía un paquete de forfait, de hotel más forfait, Aragón 20, que se llamaba el Reino de las Nieves. Se hacía un forfait único para las 7 estaciones de venta en común, estaciones privadas y públicas. ¿Sabe de todo esto que le he nombrado qué ha hecho su consejería hasta ahora? Nada. Producto innovador que se hacía, pionero en España, porque lo que se pretendía era ofrecer todos los kilómetros esquiables más la oferta hotelera. Eso se llevó a un consenso de empresarios turísticos en las que había una bajada de precios, unas estaciones de esquí que se pusieron de acuerdo, públicas y privadas, para bajada de precios, y Turismo de Aragón, que era el que promocionaba este paquete. Usted sabe que estas medidas se planteaban con el objetivo de apoyar al sector de la nieve en la desestacionalización del producto, posibilitando generar pernoctaciones en las semanas más bajas de ocupación hotelera. Igualmente, a medio plazo, servía para sentar las bases de una colaboración duradera entre estaciones de esquí y el sector hotelero de las zonas donde se encuentran las estaciones, de cara a ser un referente de los grandes resorts de invierno en Europa. Colaboración público-privada se planteó, ya que junto a las instituciones, las 7 estaciones de esquí de Aragón, Astún, Candanchú, las que pertenecen al grupo Aramón, Ferler, Formigal, Javalambre, Panticos y Valdeinares, se unieron esfuerzos involucrando a más de 100 empresas hoteleras de los valles de Aragón, Tena y Benasque en el Pirineo y de la Sierra de Gúdar, Javalambre, en Teruel, para poder llevar a cabo esta ambiciosa línea de actuación. Aragón tiene que situarse en la vanguardia del sector turístico del interior de España y competir en el mercado turístico internacional en las mejores posiciones. Sabe que en el turismo nacional estamos muy justos, sabe que nos da muy poco margen de maniobra el turismo nacional. Los turistas son unos pocos más, unos pocos menos, que estoy convencida que en este año serán unos pocos menos, pero estamos en el techo de turistas nacionales. Las campañas de promoción tienen que ir destinadas no tanto a aumentar los esquiadores actuales, sino en aumentar las acciones encaminadas para modificar los hábitos de consumo del esquiador español. Sin embargo, respecto al turismo internacional, que es ahí donde tenemos el nicho de mercado, esto no es posible. No se puede competir si no tenemos kilómetros esquiables, y usted lo sabe. No podemos competir en Francia. Es el país que tiene el 30% de superficie mundial esquiable, es el líder mundial en extensión esquiable. No podemos competir así. Tenemos precios en estos momentos poco competitivos. No tenemos suficientes kilómetros esquiables, que es lo que busca el turista internacional en una oferta conjunta. Resulta imprescindible generar nuevas oportunidades que contribuyan al desarrollo económico y a la vertebración territorial, siempre bajo los criterios de máximo respeto al medio ambiente y de creación de riqueza sostenible en el entorno inmediato. Por eso le digo, señor consejero, creemos desde el Partido Aragonés que su consejería no está haciendo una apuesta firme y decidida por el turismo de nieve. Ahora nos contará y nos explicará la reunión que mantuvo con los empresarios, pero que desde luego no creemos que con estas 3 medidas, que implica un impuesto del cable, una no unión de estaciones y una supresión absoluta de las acciones de promoción, permitan que este proyecto y esta vertebración del territorio, que en estos momentos se refiere al Pirineo, pues no hagan que el turismo no sea una apuesta que se haga desde su consejería. Muchas gracias. Gracias, señora Zapater. Tiene la palabra el señor consejero.